Antes incluso de que termines de ver este video, algo en tu interior cambiará. No por miedo, sino porque la verdad, pura y sin filtros, te golpea de forma diferente cuando ya es hora. El mundo en el que vives no se está preparando para la paz. Se está desmoronando, lentamente, bajo un manto de ruido, comodidad y distracción. Y en medio de ese ruido, el espíritu sigue susurrando. ¿Pero sigues escuchando? Antes de profundizar, haz esto ahora. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este mensaje con alguien que ames. No porque sea tendencia, sino porque la verdad es urgente. Se acabaron los días de la fe pasiva. Lo que estás a punto de escuchar puede perturbarte, pero también podría salvar tu alma. Dijeron que el final sería ruidoso, caótico, destructivo, inconfundible. Pero nadie nos advirtió que podría venir disfrazado de silencio, de rutina, de comodidad. Ese mal no siempre gritaría, a veces susurraría, y ese susurro resonaría a través de nuestras decisiones, nuestro silencio, nuestras distracciones. El mundo no parece estar ardiendo, pero se está descomponiendo bajo la superficie. Observa más de cerca. Está en el orgullo que celebramos, la verdad que ignoramos, la fe que abandonamos poco a poco mientras seguimos yendo a la iglesia con una sonrisa. ¿Y si las señales no llegan? ¿Y si ya están aquí? No se trata de conspiraciones ni dramatismo. Son las escrituras, que se desarrollan en tiempo real. Jesús advirtió que antes de su regreso, el engaño sería la primera señal. No terremotos, no hambruna, engaño. ¿Y no es eso exactamente lo que vemos? Una generación inundada de contenido, ávida de atención, pero hambrienta de verdad. Navegamos sin parar, entumecidos por el placer, mientras nuestro espíritu ruega ser despertado. En lo más profundo de nuestro ser, sabemos que fuimos hechos para algo más que esto. ¿Esa voz que has estado ignorando? No es culpa, es gracia, que te rescata antes de que sea demasiado tarde. Empieza con el orgullo, no el obvio, no el arrogante y vociferante, sino el orgullo silencioso que vive en el alma y dice: hoy no necesito a Dios, el que rechaza la corrección, el que publica versículos pero no cede, el que construye torres de aplausos e independencia. Y cuando el orgullo se sienta en el trono, Dios es destronado. Hemos confundido la autoexpresión con la autoexaltación, y al hacerlo, hemos reconstruido Babel, esta vez con píxeles, tendencias y plataformas. Pero Dios sigue descendiendo, y cuando lo haga, no será para aplaudir. El orgullo ya no es ruidoso, es estético, está cuidado, se viste de lenguaje espiritual, pero carece de rendición. Puede predicar, cantar, incluso guiar, pero está a kilómetros del corazón de Dios. Se resiste a la intimidad, evita la convicción y teme la humildad. Pero nadie entra al juicio gritando. Entran orgullosos, llenos, sin inmutarse. El Evangelio no adula el orgullo, lo aplasta. Y si has dejado de sentirte incómodo en tu caminar con Dios, probablemente hayas dejado de caminar por completo. Dios no resiste la ignorancia, resiste al orgullo. El orgullo impide el acceso a la gracia, endurece el alma y silencia el espíritu. Y nos preguntamos por qué ya no podemos escuchar a Dios. ¿Por qué se apagó el fuego? ¿Por qué la adoración se siente seca? Pero ¿cómo podemos albergar al Espíritu Santo en un templo donde reina el egoísmo? Si el orgullo lo construyó, Dios no lo habitará. ¿Y el enemigo? Ama al creyente orgulloso, porque nunca se da cuenta de lo lejos que se ha desviado hasta que es demasiado tarde. Este mundo aplaude lo que el cielo resiste. Y lo más aterrador, nos hemos acostumbrado, insensibles a la deriva. Llámalo cultura, llámalo modernidad, pero el cielo lo llama rebelión. Y la rebelión no siempre se manifiesta como rabia, sino como autonomía, como mi verdad, como haz lo que te parezca correcto. Y así seguimos los sentimientos directos a la hambruna. Hambruna espiritual. Dios no pide admiradores, llama a seguidores. Y los seguidores no editan el mensaje, lo encarnan. Si sientes que algo te conmueve, no lo ignores. No es miedo. Es tu alma recordando para qué fue creada. Dios no te está criticando el orgullo. Él está esperando tu rendición.
que las rodillas se doblen y los corazones se rompan, porque donde termina el orgullo, comienza el avivamiento. Y si aún respiras, no es demasiado tarde para derribar tu torre y dejar que Dios vuelva a ocupar su trono. Pensabas que la lujuria se trataba solo de sexo, pero la lujuria es más profunda. Es corrosión espiritual disfrazada de deseo. Empieza como curiosidad, una mirada, una letra, una publicación, pero pronto se convierte en una garra que te aprieta el alma. La lujuria promete satisfacción, pero solo mata de hambre al espíritu. Convierte la intimidad en apetito, reemplaza el pacto con el consumo, y una vez dentro, no se detiene. Crece, entumece, reconfigura tu corazón hasta que las cosas santas empiezan a sentirse extrañas. Esta generación se ahoga en la lujuria y la llama libertad. Pero la libertad sin límites es esclavitud. La vemos en nuestras pantallas, nuestra música, nuestros chistes. Lo que antes causaba vergüenza ahora se gana el aplauso. Se burla de la modestia. La pureza está pasada de moda. Y el altar de la sexualidad arde más que el altar de la adoración. No se trata de represión, sino de restauración. Porque lo que la lujuria mata primero no es tu cuerpo, sino tu hambre de Dios. Fuimos creados para conectar, pero la lujuria distorsiona ese diseño. Te invita a una intimidad sin responsabilidad, a un placer sin propósito. Pero cada sí fuera del tiempo de Dios deja una cicatriz, un recuerdo, una atadura del alma. No solo pierdes tu inocencia, sino tu fuego, porque la lujuria no solo llena el tiempo, llena el espacio, un espacio destinado al Espíritu Santo. Y cuando reina la lujuria, la adoración se retira, la convicción se desvanece, y olvidas en quién te estabas convirtiendo. Dios no condena el deseo. Él lo creó, pero lo diseñó con un marco: honor, pacto, amor. Si lo sacas de ese marco, se convierte en fuego sin control. Y el fuego fuera del altar siempre quema más de lo que calienta. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas relaciones terminaron en arrepentimiento? ¿Cuántas almas no pueden escuchar a Dios porque siguen enredadas en decisiones del pasado? Eso no es libertad. Es cautiverio revestido de dopamina. La lujuria mata lentamente. Te quita el hambre de la palabra. Reemplaza la oración con fantasía. Convierte lo sagrado en casual. Y cuando eso sucede, tu alma se insensibiliza. Escuchas sermones, pero ya no te conmueven. Cantas, pero las lágrimas no caen. Eso no es madurez. Eso es erosión. Y la única manera de regresar es a través del arrepentimiento. No la modificación de la conducta, sino la transformación del corazón. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si no lo ves, quizás tu corazón no esté limpio. Quizás el tiempo que pasas frente a la pantalla esté moldeando tu alma. Quizás sea hora de ayunar, no solo de comida, sino también de ruido. Ruido que ha adormecido tu espíritu. El mundo dice: sigue a tu corazón. Pero Dios dice: cuídalo, porque lo que entra en el corazón moldea la vida. Y si el templo está contaminado, no esperes que la gloria descanse. Hoy no se trata de vergüenza, sino de despertar. Si aún luchas, no has perdido. El Espíritu Santo no expone para avergonzar, expone para sanar, pero la sanación requiere entrega. ¿Estás listo para darle acceso, incluso a los lugares más recónditos? Donde termina la lujuria, comienza la libertad, y comienza con un sí real. La avaricia no grita, sino que seduce. No te dice que traiciones tu fe, te dice que simplemente salgas adelante. Solo un poco más, un poco mejor, un poco más brillante, hasta que tu alma queda sepultada bajo promociones, posesiones y promesas que nunca se cumplen. No es que amemos el dinero, sino que confiamos más en él que en Dios. Y esa confianza lo cambia todo. Empiezas a buscar seguridad en lugar de propósito. Dejas de orar y empiezas a planificar. Y en poco tiempo, el proveedor pasa a segundo plano ante la provisión. Vivimos en una cultura que no solo acepta la avaricia, sino que la celebra. Está marcada, se comercializa, es influyente, se sigue a los ricos, se olvida a los humildes.
Enseñamos a los niños que el éxito significa acumulación, no alineación. Y las iglesias no están exentas. Algunos púlpitos hablan de prosperidad, pero nunca mencionan el arrepentimiento. Hemos rebautizado el Evangelio para que coincida con nuestros deseos en lugar de morir a ellos. Y nos preguntamos, ¿por qué el espíritu se siente ausente? La avaricia no se trata de lo que hay en tu cuenta bancaria, sino de lo que hay en tu corazón. Puedes ser pobre y codicioso. Puedes ser rico y entregado. Se trata de prioridades. ¿De dónde está tu tesoro? Jesús no dijo, no tengas tesoro, sino que asegúrate de que esté en el cielo. Pero muchos guardan en lugares que algún día serán consumidos por las polillas y las llamas. Si trabajas más por tu marca que por tu alma, ya estás en bancarrota. No empieza con el robo, empieza con la distracción. Empiezas a decir que sí a cada oportunidad, a cada trabajo extra, a cada puerta que se abre. Pero no todas las puertas abiertas vienen de Dios. Algunas son distracciones disfrazadas. Y mientras construyes un imperio, tu altar se enfría, tus hijos se distancian, tu espíritu se entumece. Y cuando llegue el temblor, descubrirás que el dinero no es un buen salvador. Puede comprar consuelo, pero no paz. Aplausos, pero no identidad. La tragedia es que muchos creen que su riqueza es la aprobación de Dios. Pero a Dios no le impresionan los números, pesa los corazones. Y a veces, lo que parece una bendición es en realidad una prueba. Una prueba para ver si tus manos siguen abiertas, si tu corazón sigue siendo tierno, si aún puedes dar cuando duele. O te has vuelto esclavo de las mismas cosas por las que una vez oraste. La avaricia no siempre se siente mal, a menudo se siente responsable. Eso es lo que la hace peligrosa. El Evangelio nos llama a ser administradores, no a acumular, a bendecir, no a jactarnos, a dar con generosidad, no a manipular, porque lo que damos no nos disminuye, sino que nos define. Y si dar no te cuesta, quizá no te cambie. El reino no necesita millonarios, sino corazones rendidos. Y cuando tu bolsillo obedezca antes que tu boca, sabrás que vives priorizando el reino. No se trata de pobreza, sino de prioridad. Pregúntate hoy, ¿qué persigues? ¿Qué impulsa tu afán? ¿Es obediencia u obsesión? La avaricia no tiene por qué arruinarte. Solo necesita distraerte lo suficiente como para que olvides tu tarea. Pero hoy puedes cambiar. Puedes renunciar al anhelo de más y cambiarlo por el anhelo de Dios. Porque cuando buscas primero el reino, todo lo demás encuentra su lugar. La violencia no solo está en los titulares, sino en nuestros corazones. No siempre a puñetazos. A veces es sarcasmo. A veces es silencio. A veces es la forma en que celebramos la caída de alguien en lugar de rezar por su ascenso. La violencia hoy se viste de memes y música, de aplausos a la venganza y de contenido que nos insensibiliza ante el peso del dolor. Ya no nos escandalizamos, sino que nos entretenemos. Nos reímos de lo que antes nos quebraba. Y cuando el alma deja de lamentar el mal, empieza a asemejarse a él. Jesús dijo que los últimos días serían como los días de Noé, llenos de violencia. No solo en zonas de guerra, sino también en familias, amistades y comidas. Nuestra tolerancia a la crueldad ha aumentado y nuestro anhelo de paz se ha desvanecido. Ya no nos avergonzamos de la oscuridad, la disfrutamos en exceso. Y el espíritu llora, no porque pecamos, sino porque ya no sentimos su aguijón. Nuestros corazones están endurecidos, nuestros espíritus dormidos. La verdadera violencia no siempre es sangrienta, es amargura desatada, celos no expresados, palabras que hieren más que cuchillos, chismes que destruyen la reputación, cultura de la cancelación disfrazada de justicia. No necesitamos armas para herir, solo necesitamos wifi. Y cada compartido, cada me gusta, cada risa ante la caída de alguien, nos moldea, nos vuelve un poco más fríos, un poco más insensibles, hasta que ni siquiera reconocemos el reflejo que nos devuelve la mirada. Jesús nos llama a ser pacificadores, pero eso es difícil cuando eres adicto al conflicto, cuando el drama te emociona más que la oración, cuando la confrontación es tu primer instinto, no la compasión. Pero el Evangelio no nos llama a ganar discusiones, nos llama a ganar almas. Y a veces,
Ganar un alma significa perder la batalla, tragarse el orgullo, extender la gracia, porque la verdadera batalla no está afuera, está aquí dentro. Cada vez que toleramos la violencia en el entretenimiento, nos insensibilizamos a ella en la vida real. Lo que te entretiene, te moldea. Lo que alimentas, crece. Y si alimentas la ofensa, la amargura y la ira, no te sorprendas si tu espíritu no puede escuchar a Dios, porque el espíritu no grita sobre el caos, habla a la calma, y un corazón violento no tiene espacio para ese susurro. Dios es amor, sí, pero también es justo. Y no ignorará el dolor que nos infligimos unos a otros, ya sea en línea o en persona. La sangre aún clama desde la tierra, y mientras el mundo normaliza la oscuridad, Dios aún nos llama a la luz. Una luz que sana, que habla de vida, que perdona incluso cuando duele, que elige la misericordia cuando el mundo grita venganza. Pregúntate, ¿eres pacificador o provocador? ¿Siembras luz o reaccionas en la sombra? Hoy es una oportunidad para recuperar tu ternura, para dejar que el Espíritu te quebrante el corazón de nuevo por lo que le quebranta a Él, porque un mundo violento no necesita cristianos más ruidosos, sino más suaves, humildes, sanadores, santos. ¿Serás uno de ellos? La rebelión no siempre se manifiesta como furia. A veces es calma, silenciosa, razonable. Dice, amo a Dios, pero no confío en la gente. No necesito un pastor. Tengo YouTube. No necesito corrección. Conozco a Dios por mí mismo. Y aunque esas afirmaciones puedan sonar espirituales, a menudo son solo rebelión camuflada. Dios creó la autoridad no para controlarte, sino para protegerte. Y cuando te liberas de esa protección, no caminas en libertad, caminas en peligro. A esta generación se le ha enseñado que la autoridad equivale a opresión, que las reglas destruyen la identidad, que el honor está obsoleto. Pero el reino de Dios no se basa en la anarquía, se basa en la alineación. Jesús mismo, plenamente divino, se sometió al Padre. No lo necesitaba, lo decidió. Y en esa sumisión, nos mostró el modelo del poder. Deseamos autoridad, pero pocos quieren vivir bajo ella. Anhelamos influencia, pero rehuimos la corrección. Eso no es valentía, eso es quebrantamiento. La rebelión susurra en nombre de la autenticidad. Solo estoy siendo auténtico. Pero ser auténtico no significa ser imprudente. No significa rechazar la responsabilidad. Dios pone voces en nuestras vidas para moldearnos, expandirnos y afinarnos. Y cuando las acallamos, no evitamos el dolor, sino el crecimiento. El aislamiento nos da seguridad, pero genera engaño. Y el enemigo siempre ataca a las ovejas que se desvían primero. Corregir no es rechazar, es redirigir. Pero si tu orgullo es más fuerte que tu convicción, confundirás la disciplina con deshonra. Algunas de las personas más peligrosas en la iglesia son las que no se dejan enseñar. Las que lo saben todo, no se someten a nadie y terminan construyendo ministerios sin protección ni fruto. La autoridad no se trata de control, sino de confianza. Y Dios no te confiará lo que te niegas a honrar. La parte más trágica, muchos se rebelan en nombre de Dios. Dicen que dejaron la religión por una relación, pero dejaron ambas. Predican la gracia, pero ignoran la obediencia. Cantan sobre el fuego, pero viven en el hielo. Y reúnen multitudes, pero no tienen altar. No se trata de ser perfecto, sino de entregarse. Y entregarse significa decir que sí incluso cuando no se entiende. Significa confiar en que Dios puede hablar a través de líderes imperfectos para moldear el alma. La rebelión comienza sutilmente. Un lento desvío. Una oración omitida por aquí. Un sermón desatendido por allá. Y antes de que te des cuenta, tu corazón se enfría, pero tu boca sigue diciendo, aleluya. Dios no solo quiere tu adoración, quiere tu voluntad. Y eso significa permanecer cuando es difícil, someterse cuando duele, escuchar cuando preferirías alejarte. Esa es la verdadera madurez, y ahí es donde nace el avivamiento. No se trata de control, sino de llamado. Dios está preparando personas en quienes puede confiar, personas rendidas, arraigadas y alineadas.
Si quieres tener peso en el espíritu, debes aprender a llevar la corrección con humildad, porque la rebelión nunca conduce al avivamiento. Pero la rendición, ahí es donde todo comienza. La fe no se pierde en un instante, se desvanece, como la luz en una habitación en penumbra. Una oración perdida, una Biblia cerrada, un corazón que antes ardía, pero ahora apenas parpadea. Y nos decimos que seguimos siendo creyentes, solo que, en otra época. Pero a decir verdad, muchos no solo se han enfriado, se han distanciado. Se llama apostasía. Y no es solo un término teológico, es una condición espiritual, una que se está infiltrando en púlpitos, bancos y listas de reproducción. Puedes ir a la iglesia y aún así ser apóstata. Puedes publicar las escrituras y aún así estar seco. Porque el lugar más peligroso para perder la fe es dentro del sistema religioso. Conoces las canciones, conoces el lenguaje, pero has perdido el fuego. Y peor aún, no lo extrañas. Esa es la tragedia. No es que la gente caiga, sino que se duermen espiritualmente, creyendo que aún están despiertos. El diablo no necesita que odies a Dios, solo necesita que dejes de anhelarlo. El Espíritu de Dios no visita donde ya no es bienvenido. Puedes llenar una habitación de ruido, pero si no hay hambre, el cielo permanece en silencio. Algunas iglesias tienen multitudes, pero no hay nubes. Han cambiado la presencia por los programas, el poder por la personalidad, la santidad por la publicidad, y el espíritu llora, no por el pecado, sino porque dejamos de notar su ausencia. La iglesia primitiva no prosperó gracias a la estrategia, sino gracias a la entrega. Ayunaban, oraban, esperaban en Dios. Y hoy, lo calentamos todo, incluso nuestra fe. Queremos encuentros instantáneos sin inversión. Queremos aceite sin aplastamiento, gloria sin santidad. Pero Dios no derrama su espíritu donde no hay altar, y el altar ha sido reemplazado por agendas. Jesús dijo, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. No es una metáfora, es una advertencia. El cristianismo tibio no es seguro, es seductor. Te dice que asistir equivale a obediencia, que cantar equivale a entrega, que ser espiritual es suficiente. Pero no es así. Dios quiere tu vida, no tu desempeño, tu obediencia, no tu imagen. La fe no es un sentimiento, es una llama. Y si la tuya se ha apagado, la respuesta no es esforzarte más, es regresar. Regresa al lugar donde lo escuchaste por última vez, donde lloraste, ayunaste, esperaste. El fuego no se fue porque Él te abandonó, se fue porque tú lo hiciste. Pero aquí está la buena noticia. Él sigue esperando, sigue llamando, sigue listo para encenderte de nuevo, si estás dispuesto a encender la cerilla. No necesitas una noche de avivamiento, necesitas un estilo de vida de avivamiento. Uno que diga sí todos los días, que ore incluso cansado, que obedezca cuando sea difícil, que mantenga el aceite lleno y el corazón suave. Ese es el remanente que Dios está levantando. No el más ruidoso, sino el más puro. No el más moderno, sino el más rendido. ¿Eres tú? Vivimos en un mundo donde se odia la verdad y se celebra la mentira, donde el amor significa nunca discrepar y la tolerancia significa silenciar las convicciones. Pero el Evangelio no es una sugerencia, es una espada. Y la verdad, la verdadera verdad, siempre ofenderá antes de liberar. Nos han enseñado a susurrar la rectitud y a gritar la cercanía. Pero Jesús nunca cambió la claridad por la popularidad. Y nosotros tampoco podemos. Una de las señales más claras de los últimos días es que la gente no soportará la sana doctrina. Acudirán a maestros que les digan lo que quieren oír. ¿Y no es eso precisamente lo que está sucediendo? Influencers convertidos en predicadores, sermones convertidos en charlas de autoayuda, iglesias convertidos en escenarios para la personalidad en lugar de plataformas para la presencia. Y mientras tanto, la verdad se vuelve más suave, más breve, más segura. Pero la verdad no cambia porque la cultura sí. No evoluciona con las modas ni se adapta a las opiniones. La palabra de Dios no es fluida, es eterna. Y cuando empezamos a editar las escrituras para adaptarlas a las emociones,
Dejamos de predicar el Evangelio y empezamos a vender consuelo. No puedes llevar una cruz y tu imagen al mismo tiempo. Elige una, porque la verdad exige sacrificio. El enemigo no necesita quemar Biblias, solo necesita convencerte de que están obsoletas, irrelevantes, opcionales. Y una vez que la verdad es negociable, todo vale. Y cuando todo vale, la santidad se convierte en discurso de odio. Pero Jesús dijo, serán odiados por mi nombre. No estaba siendo dramático, estaba siendo honesto. ¿Estás listo para esa clase de fe? Predicar la verdad no significa ser cruel. Significa ser claro, hablar con gracia y seriedad. El amor sin verdad es vacío. La verdad sin amor es brutal. Pero ambas cosas juntas, eso es transformación. Y el mundo no necesita más sermones diluidos. Necesita atalayas, voces que tiemblen ante Dios más que ante el hombre. Si tu fe ha dejado de confrontarte, probablemente no sea el Evangelio. El Evangelio denuncia a los ídolos, expone el pecado, no te permite permanecer igual. Por eso es poderoso, por eso es santo, y por eso es odiado. Pero no te acobardes, no te disculpes por la luz. La oscuridad nunca lo hace. Sé valiente, sé amoroso, alza la voz si es necesario, pero nunca te calles, porque el silencio no es compasión, es compromiso, y el mundo no necesita otro cristiano afable, necesita uno ardiente, uno que diga la verdad en salas de juntas, dormitorios y campos de batalla, uno que aún crea que la santidad importa, la eternidad importa, Jesús importa. Sé esa voz. Aunque estés solo, cuando suene la trompeta, solo una cosa importará. ¿Estabas listo? No cuántos seguidores tenías, no cuán perfecta era tu teología, sino si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Jesús viene, y cuando lo haga, no habrá tiempo para prepararse, no más advertencias, no más llamados al altar, solo la eternidad. Toda señal ha sido dada, toda profecía ha señalado, y el reloj del cielo avanza. Pero el mundo está distraído, dormido, entretenido, burlándose de lo que debe temerse, ignorando lo que debe honrarse. Y mientras la cultura baila, el espíritu llora, no con ira, sino con urgencia, porque Él sabe lo que viene. El regreso de Cristo no será sutil, no será simbólico. Hendirá los cielos y estremecerá a las naciones. Los muertos resucitarán. Los vivos se transformarán, y quienes lo rechazaron llorarán, no de sorpresa, sino de arrepentimiento, porque en el fondo lo sabían, pero esperaron, retrasaron, pospusieron la rendición por una emoción más, un fin de semana más, un pecado más. No tendrás tiempo para arrepentirte cuando suene la trompeta, solo tendrás lo que ya has elegido, y las decisiones tomadas con comodidad serán juzgadas en el fuego. Jesús nos advirtió, no para asustarnos, sino para prepararnos, para amarlo más que al mundo, para velar, para esperar, para arder de expectativa, no solo de conocimiento. Las 5 vírgenes prudentes tenían aceite, las 5 insensatas tenían excusas. ¿Qué tienes tú? ¿Estás lleno o finges? ¿Eres consagrado o te dejas llevar? Este no es momento de ser indiferente. Es hora de vivir como si cada aliento fuera el último, porque un día lo será, y la eternidad será tu corona o tu consecuencia. El cielo no es para los perfectos, es para los preparados. No es para quienes nunca cayeron, sino para quienes se levantaron y siguieron ardiendo, para quienes se negaron a cambiar su aceite por comodidad, sus convicciones por conveniencia. Aún puedes ser esa persona. La puerta sigue abierta, pero no para siempre. Hoy, Jesús llama. Mañana, regresa. Responderás ahora, o llamarás más tarde y escucharás. Nunca te conocí. El momento es ahora. El reino está cerca, y el rey está en camino. Has escuchado la verdad, cruda, sin filtros, urgente. Este no es solo un mensaje para recordar, es un llamado a responder, a arrepentirte, a arder de nuevo. Si tu corazón se conmovió, no dejes que se calme. Suscríbete a este canal y elige a Jesús hoy. No esperes a que la trompeta te despierte cuando el Espíritu ya está susurrando. Soy Oliver,
y estoy caminando este viaje contigo, no como alguien perfecto, sino como alguien que se niega a permanecer dormido. Sigue ardiendo, mantente fiel, y hasta que nos volvamos a encontrar, que la gracia te guíe más profundamente y el amor te llame a lo más alto.